Que los sobres de Aldama no impidan ver el bosque de Sánchez. En esta fase preliminar de un escándalo con aspecto sistémico, que toca a la presidencia, a su familia, a su partido, a varios ministerios y comunidades del PSOE y a múltiples ámbitos de actuación de la trama criminal, es fácil dejarse llevar por el estruendo de las presuntas mordidas. Los 400.000 euros de Ábalos, los 200.000 de Koldo, los 15.000 de Santos Cerdán y los 50.000 frustrados de Ángel Víctor Torres. Todos citados por Aldama ante el juez y todos negados por los supuestos receptores, que además se han concertado con otros afectados, como Begoña Gómez, para anunciar acciones judiciales al sentirse víctimas de las calumnias del arrepentido, al que poco importará añadir una acusación menor a la mochila penal ya muy pesada que soporta. El gran periodista Antonio Naranjo, ante el silencio de los demás tertulianos, le hacía estas preguntas al tipejo de Sánchez tras todo este escándalo. A ver, señor presidente del Gobierno, ¿me puede dar usted una explicación razonable a la evidencia de que un señor que monta 5 minutos antes empresas con amigos se convierten en adjudicatarias millonarias de contratos para la compra de mascarillas de administraciones del Partido Socialista? ¿Me puede decir usted qué explicación tiene al hecho de que el señor que viaja con su mujer y le busca patrocinadores para la cátedra consiga anunciarle al beneficiario de un rescate millonario hecho en tiempo récord que va a ser receptor de esas cantidades de dinero? ¿Me puede explicar de verdad usted qué hacía, que es un hecho, el señor Aldama reunido con Ábalos y la número 2 es del evidente régimen de Maduro? que no. Creo que estas preguntas, no las del sobre, que puede responder vacilando, con miedo, como quiera, son las que nosotros le tenemos que hacer al presidente del Gobierno y las que el presidente del Gobierno tiene obligación de responder. Venga, hoy. Pedro Sánchez dice que todo lo que canta Aldama lo desafina, y que de esa boquita zamorana solo salen inventos, no como de la suya, que expele tratados de alta política, vanguardistas reflexiones filosóficas y cánticos humanitarios sin precedentes. Que nos lo quitan de las manos. Pero hay algo en lo que, siquiera provisionalmente, quizá tenga razón. La palabra de un arrepentido en busca de beneficios judiciales no es la verdad revelada y no puede ser tenida, por sí sola, como una prueba de cargo definitiva. Una máxima que se merecen incluso quienes luego no la respetan y convierten el testimonio del Villarejo de turno, cuando les conviene, en un mandato irrevocable, ya si eso es un chorizo cuando el cacareo perjudica, con la coherencia habitual de quienes asustan al personal con el cambio climático pero luego consideran un asunto doméstico su manifestación en Valencia. Hasta que Aldama no presente pruebas, pues, su testimonio ante el juez vale lo mismo que el de Pedro Sánchez las pocas veces que se rebaja a dirigirse a la ciudadanía, siempre para mentir o presumir. El problema de Sánchez es que, además de las delaciones autoinculpatorias de Aldama, hay una ristra de hechos consumados de las que la UCO y los jueces sabrán tirar para explorar los caminos que, como siempre, conducen a Roma. Porque desde aquella foto de 2019 del ya presidente con el luego intermediario se produjo un milagro de difícil explicación. Todo lo que necesitaba Aldama del gobierno, el gobierno se lo concedía, de manera directa o a través de terceros. Aldama logró un permiso gubernamental para comercializar hidrocarburos, intermedió en el millonario rescate de Air Europa en tiempo récord, consiguió que varias comunidades y ministerios socialistas le compraran cargamentos de mascarillas a sus amigos. Intermedió con Venezuela sin desmentido del gobierno e hizo de anfitrión de Delqui Rodríguez, y de momento, aunó voluntades comerciales a favor de la cátedra de Begoña Gómez. Repasemos al reciente comunicado de Abascal tras conocer todo este escándalo, el cual ya habla de moción de censura contra Sánchez. Cosa que Feijóo también quiere y está abierto a negociar con Vox. Santiago Abascal se ha referido a la declaración ante el juez del conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, que ha apuntado hacia el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al señalar que la foto de ambos que ha trascendido en los medios se hizo a petición del propio líder socialista como agradecimiento por las gestiones que estaba llevando a cabo en México. Aldama ha revelado que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros y que además, el exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió 250.000 euros, su exasesor Koldo García, 100.000 y que el entonces presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió otros 50.000 euros. Avisamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido todo en Valencia. Pero es que además es el gobierno más corrupto, el que comercia con la prosperidad de los españoles. Lo hizo ayer con el llamado paquete fiscal. Y el que engaña a los españoles. Lo hizo ayer con un falso decreto de ayudas que tendrá el mismo efecto real
que el que tuvo para los afectados por el volcán de La Palma. 3 años después, siguen viviendo en barracones. Como bien expresa Abascal, este gobierno es el más corrupto y más mentiroso, ahora prometiendo esas ayudas a Valencia tal y como hicieron en La Palma, y mirar cómo aún están esa gente. Es de una gravedad extrema que el corrupto de la Moncloa aún no haya dimitido. Su dimisión no debería pasar de esta misma mañana. Pero no la esperamos. Se agarrará a su sillón con uñas y dientes. Y nosotros no pararemos hasta sentarle en el banquillo y pague por todo el daño que ha hecho los españoles, ha señalado Abascal en un mensaje en la red social X. Vox ha anunciado que pedirá la imputación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera tras la declaración voluntaria ante el juez del presunto conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama. Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo, contentar a todos sus socios, que solo tienen una cosa en común: el odio a España. Un gobierno criminal, que ayer lo volvimos a ver también, está sumergido en el fango de la corrupción económica y moral. Es el gobierno de las mordidas, del tráfico de influencias, de las maletas de barajas y de los pisos discretos para sus vergüenzas. Soportamos un gobierno de extrema debilidad, sí, pero también de total ausencia de escrúpulos, que se agarrará al poder porque sabe que es lo único que le separa, por ahora, del banquillo de los acusados. Y ante este gobierno hay dos opciones: una oposición total y frontal, en los tribunales, en las calles y en las instituciones, o una falsa oposición, que se escandaliza públicamente, que da ruedas de prensa ayer jueves contra el gobierno y que hoy se reúne con el autócrata corrupto en el Palacio de la Moncloa. Una oposición que coquetea con una moción de censura 12 horas después de haber hecho comisaria en Europa a la ministra que representa el fanatismo climático, que por desgracia tantas vidas se ha llevado por delante en Valencia y en Albacete. Abascal deja clara su opinión acerca de la presunta oposición del PSOE, habla de Feijóo y su comportamiento falso. Aunque este ha hecho el propósito de colaborar con Vox para así presentar una moción de censura, parece ser que desde Vox aún no lo tienen tan claro, y esto sería clave para echar fuera al tipejo de Sánchez. Ahora Abascal acaba de hablar del PP y que podrían llegar a entenderse. Partido Popular, para entender que frente a este gobierno criminal no cabe más que la confrontación. ¿Qué más necesita el Partido Popular y sus presidentes autonómicos para cortar de una vez y para siempre toda interlocución con el autócrata de la Moncloa, con el número 1 de la trama criminal? Vox tiende su mano, también, pero tiende su mano para una oposición total y real, la que piden y reclaman millones de españoles, hartos de traiciones, de abandono, de corrupción, de dogmatismo y de odio a España. Y con esa mano tendida seguiremos trabajando en las calles, en las instituciones y en los juzgados para que por fin el uno, Sánchez, acabe en el banquillo y los españoles podamos volver a las urnas y recuperar nuestra libertad y nuestra prosperidad.